Hola amigos, bienvenidos a la segunda reunión de febrero de nuestro club. Vamos a saludar como es costumbre a la bandera argentina, a la bandera de la Ciudad de Buenos Aires y a la bandera rotaria. Muchas gracias, podemos tomar asiento. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Mi presidente, que está muy atento, me dice son 13:10, ya tenés que dar el informe de secretaría. Bueno, amigos, preside la reunión del miércoles 8 de febrero el doctor Sergio Huitis, vicepresidente primero a cargo de la presidencia y creo que demasiado acostumbrado a ocupar el lugar, ¿no? Hay que empezar a cuidarse. El orador de la fecha es el consorcio, doctor Eduardo Casap, quien disertará sobre apreciando la comida a través del pensamiento de Leonardo da Vinci. Nuestro orador asiste acompañado por sus hijos, Silvina, Nicolás y Daniel Casap. Un aplauso para ellos y bienvenidos. Lo acompañamos en la mesa cabecera el expresidente Luis Osejevich y los consocios Esteban Carcavalo, Luciano Pols, Alejandro Caride, José Milei, Eduardo Campana, invitado por Juan Manuel Casas y Eduardo Campana. A su vez está como invitado hoy por nuestro consocio Marcos Pesajevich, el señor Diego Raena. El próximo 15 de febrero ocupará la tribuna el doctor Julián de Diego. Muy bien la dieta, don Julián. La verdad que maravilloso, como adelgazado. Es importante destacarlo, a nosotros los gordos nos cuesta adelgazar. Julián de Diego, quien disertará sobre el futuro del trabajo y los desafíos que ello conlleva a raíz de los cambios tecnológicos. Quiero destacar, no hemos llegado a publicarlo en el informe, pero va a ser publicado el miércoles que viene, lo que se ha llamado la gran aventura de Nacho Stuhofner, quien después de casi una semana en Etiopía tuvo el privilegio de ser parte de una increíble misión organizada por el Keren Heysel, por el cual llevaron a Israel a 95 falayes, ¿no? La emoción del vuelo, la llegada a Israel, etc. Ojalá que un día él hable al respecto. ¿Y quiénes son los falayes? Yo no lo conocía, sabía que había Askenazim y Sefaradí, pero no sabía que también estaban los Beta Israel, o sea, Casa de Israel, que se los conoce generalmente con ese término, falayes, ¿no es cierto? Que significa, aunque a veces es un término despectivo, extranjeros o exiliados. El 80% de ellos, más de 100.000, viven actualmente en Israel, lugar a donde comenzaron a emigrar a mediados del siglo XX gracias a la ley de retorno de 1950. Fueron reconocidos como descendientes de las tribus perdidas de Israel en 1975, específicamente la tribu de Dan, y tras una investigación realizada por el rabino sefardí Obadia Yosef. En este momento Israel los reconoció como judíos auténticos, decidiendo que solo debían pasar por una ligera conversión para ser aceptados como judíos en Israel. Bueno, nada más, es todo por hoy. Muy bienvenidos orgullosamente a nuestro Rotary Club de Buenos Aires. Un abrazo. A continuación vamos a escuchar a nuestro consocio Eduardo Casap, completándonos una óptica distinta sobre los aspectos de Leonardo da Vinci que ya la semana pasada nos planteó Jorge Patané. Así que Eduardo, por favor. Amigos, buenas tardes a todos. Espero que me acompañen en estos minutos.
en una trayectoria que no es histórica ni tampoco de ningún tipo, no sé, mejor que me acompañen en estos minutos, en una trayectoria que más bien es intelectual, que une varias corrientes. Una es, digamos, la comida como un componente esencial de la vida humana. Ahí hablaremos un poquito. Después, cuando la comida pasa a ser algo que es más allá de la subsistencia, hasta la actualidad. ¿Y qué rol han desarrollado algunas personas o hechos en esto? Hasta que llegamos en una época actual en que yo a veces me siento un poco molesto, porque realmente viendo, por ejemplo, un programa en Estados Unidos que hay sobre chicos de 10 o 15 años que compiten haciendo cocina y lo transforman como en una competencia, o acá las competencias de cocina. Y yo pienso que la comida y la cocina es algo muy importante, que de pronto se transforma en algo chabacano y que parece ser paralelo a muchas de las otras cosas que uno ve. Es decir, una especie, digamos, de descender cierta cosa que tiene una serie de valores, aunque creamos que inicialmente la comida es un elemento diario, pero tiene mucho más que el elemento diario. Entonces, espero que me acompañen, pero les voy a tener que decir que esto no es un raconto histórico. ¿Por qué? Porque no lo puede ser. Porque como la comida no fue considerada un elemento fundamental, como puede ser el arte de la pintura, la música, conocimientos, digamos, considerados relevantes, no hay datos fidedignos y algunas de las cosas repasando me doy cuenta que, como les voy a mostrar un poquito más adelante, la relación, por ejemplo, de Leonardo con la corte y qué pasó después cuando la Catalina de Médicis pasa a ser reina de Francia. Catalina de Médicis muere en 1519, el mismo año que murió Leonardo. Nunca pudieron hacer cosas juntos. Sin embargo, ustedes van a leer que no que hacían, pero se interpretan cosas. Entonces los datos, tómenlos como pueda. Hay algunos incluso fuentes que están relacionadas con el que vamos a ver, el Codex Romanov, que hay gente que incluso dice que es falso. Aún asumiendo que sea falso, es muy bueno lo que tiene, así que a mí me gusta tomarlo como verdadero, pero ustedes pueden tener muchos comentarios acerca de frases o datos o orígenes de las comidas que son distintos. Desde el hombre primitivo, cientos de miles de años atrás, la comida fue una parte constitutiva de la vida, geográfica, cultural, social. Y en la visión de Oscar Wilde, lo que un hombre pone en la mesa es inseparable de su estilo. Los pueblos en África, en el Medio Oriente, por supuesto, lo que vamos a compartir es más que todo el mundo occidental. Así que es muy poco lo que yo le puedo decir de una cultura que tiene todos otros orígenes y como tal tiene todo un mundo distinto en la comida. Entonces, para que pensemos un poquito de la misma manera, que es la manera en que yo interpreto la comida, Leonardo y la situación, digamos, de todas sus interrelaciones de la comida humana, políticas, etc., una pequeñísima referencia a la comida en una línea de tiempo, qué pasó en la prehistoria, el fuego y sobre todo la conservación de los alimentos. ¿Y por qué el Renacimiento? Porque Leonardo no es Leonardo solamente. Leonardo está inserto en una época muy especial en el cual pequeñas ciudades, como era Florencia, Venecia, eran el centro del poder europeo. Y en ese momento Europa era el centro de la cultura occidental. Y posiblemente en otra
por supuesto, el Renacimiento empezó antes que Leonardo y empezó antes que Florencia, en 1300, hay indicios, pero digamos en el siglo XV, XVI, 1400, 1500 es donde alrededor de 1450 y 1850, digámoslo, es donde florece, por supuesto, yo le voy a comentar sobre la comida, pero florecen muchísimas otras actividades humanas, artísticas, música, escultura, pintura, etcétera, 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 pensamiento filosófico, lo que ustedes quieran. Y entonces, en ese momento, por qué y cómo se inserta Leonardo? Y después sigue específicamente cómo Leonardo entendía la comida. Entonces, en cientos de miles de años atrás, incluso antes que el hombre tuviera su posición erecta, el hombre tenía una alimentación preponderantemente de proteína, de frutas, raíces, nueces, que, eso es importante recordar, también están insertos en el patrón genético del ser humano actual, porque estos fueron cientos de miles de años, mientras que las condiciones de la comida de los últimos, digamos, 200 años, todavía el patrón genético no se modificó. Y especulando, quizá alguna de esas dietas que están vigentes, ustedes van a ver que son algunas muy parecidas a la del hombre primitivo, sin carne, predominantemente vegetariana, bueno, Leonardo era vegetariano, y después, por supuesto, con la postura erecta, la piel, las glándulas, todo, el hombre empieza a ver la tierra ya desde un poco más alto que el nivel del suelo, pero de cualquier manera, investigadores del tema llegan a que prácticamente con las verduras, los frutos, las semillas, y también comían insectos, algunos tipos de lagartos, y la miel, que ya era conocida históricamente en la historia humana. Por supuesto que hay toda una lista de cuáles son los insectos que se comen en el mundo occidental, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, de los chapulines en México, y todo, que generalmente son insectos pequeños y que se comen fritos o, digamos, que terminan siendo algo crocante. Pero hay una arqueología de la comida, que no sé si figura así, yo me gusta así, porque en realidad inicialmente la comida era un elemento fundamental de la vida. Tenía que hacerlo para conservar la especie, para defenderse, para alimentarse. Y eso hacía que, por ejemplo, por muchísimos siglos la obesidad prácticamente no existía en el ser humano, porque siempre en general gastaban, como los perros o en otros animales, gastaban lo que necesitaban y ingerían para compensar el gasto. Todo lo de la obesidad, que es realmente una de las plagas actuales de la humanidad, es una deformación producto de esa contradicción entre la genética y las características humanas con una sociedad que está desarrollada de otra manera. Para que el hombre no camine, tiene toda la oferta ahí nomás, cosa que no es realmente la que respeta las condiciones en las cuales el ser humano fue creado. Cuando empiezan a comer animales, que ya producto de la caza, el ser humano no comía animales muy grandes. Los animales grandes esperaban que estuvieran muertos y después atacaban al animal muerto y lo despedazaban. Y ustedes ven acá en el cráneo, este es un cráneo de un ser humano muy antiguo. Cuando empieza a comer aparecen todas unas variantes y toda esta parte anterior que es procedente se empieza a achatar y una serie de cambios en la mandíbula y en otras partes para adaptarse al distinto tipo de la alimentación. Hubo una etapa antropofágica, pero no la pasó no es el interés del momento. Entonces aparecen dos hitos fundamentales: el fuego y la conservación de los alimentos. Entonces, por supuesto, el fuego es muy, muy antiguo en la historia humana, pero tenía varias funciones, además de cocinar, iluminar, etc.
Pero el problema era la conservación, sobre todo en la época del hombre nómade, y no podía llegar a un lugar y si no conseguía el alimento tenía que tener algún método de conservación. Y hay métodos que son ancestrales, que ya vienen de los sumerios. Por ejemplo, la conservación en aceite, que hoy en día también se usa, no se produce la putrefacción. El ahumado, que también es, ustedes recuerdan en el caso de la Argentina y otros países donde había muchos caballos, etcétera, que ponían la carne entre la montura y el caballo para, digamos así, no ahumarlo, pero de carne seca. El ahumado ya incluía humo. El secado al sol, que hasta el día de hoy se usa, son los tomatitos esos de Italia que se secan al sol y después con aceite se recomponen. Es interesante las fermentaciones naturales porque en realidad la razón por la cual la cerveza, que se originó en realidad en China, durante muchos cientos de años, servía para los viajes largos, porque la cerveza no entra en estado de putrefacción y no podían llevar agua. Entonces llevaban cerveza que les permitía, no me acuerdo cuánto, no sé cuánto, pero que tiene una etapa mucho más larga para realmente descomponerse y no ser útil para el consumo humano. Así que todo esto se iba imbricando no solo con la comida, sino con la forma en la que el hombre culturalmente se establecía en un lugar definido o tenía que efectuar viajes largos, con lo cual si no tenía agua disponible, en fin, todo ese tipo de cosas. Las recetas de cocina no son nuevas, eso que todos conocemos, etc. Ya hay en la Mesopotamia, en tablas de arcilla, recetas de cocina, en los cuales algunos par de miles de años antes de Cristo, por supuesto que estaban relacionadas con los alimentos de la época, cereales, por ejemplo. Y es interesante porque parece que ya el hombre primitivo, utilizando algunas tablas de mármol, con el sol podía cocinar un huevo. Ustedes se recuerdan el experimento de los chicos que lo hacen con una lupa y pueden coagular la proteína del huevo. Así que muchas de lo que nosotras creemos que son cosas, digamos, relativamente recientes, yo le hablo de 200, 300 años, no, ya son muy antiguas en el desarrollo humano. También cuando vamos avanzando y ya el hombre empieza a obtener otras capacidades, siempre me gustó y es más largo y no me acuerdo quién de los amigos me pasó en algún momento el poema completo, pero este era un poeta no muy exitoso, Baltasar de Alcázar: 3 cosas me tienen preso, de amores el corazón, la bella Inés, el jamón y las berenjenas con queso. De cualquier manera, la berenjena es uno de los productos culturalmente más interesantes que están muy unidos a la Mesopotamia, a las religiones, para lo cual después les voy a mostrar en la bibliografía el libro de referencia, es el de se me escapó el nombre, es sobre la berenjena, después el elogio de la berenjena. Creo que esta parte de la poesía está en el comienzo del elogio de la berenjena. Florencia. Florencia en ese momento era, como comentáramos, una de las grandes capitales del mundo, una aventura, digamos, de tipo intelectual, social, cultural, en el cual la familia de los Médicis realmente tuvo una importancia, eran gente muy importante, estaban relacionadas con coronas europeas, etcétera, etcétera. Y ahí hay un nuevo impulso, no solo por la gente muy, muy pudiente, sino gente que tenía familias, que tenían objetivos de mejorar no solo la parte económica, sino la parte cultural de la población. Este es Lorenzo de Medici, uno de los principales. Pero bueno, como todo en la vida, Florencia no era toda la comida de los Medici. La mayoría de la población comía platos pobres que a menudo, en los periodos de escasez, se reducían a platos basados en corteza de árboles y muy raramente comían carne.
O sea, digamos, las clases desprotegidas fueron siempre desprotegidas a lo largo de la historia. Y las élites siempre estuvieron muy bien. En cambio, la élite florentina se llenaba de manjares basados en carne de buey, faisán, pavón, lucio son pescados, son unas variantes que están en el Mediterráneo, anguila, y con deliciosas salsas cubrían el sabor rancio que a menudo tenían las comidas por mal conservadas. En realidad, acá hay una serie de temas que ahora les voy a comentar un poco, y hacían grandes tartas con cerdo, con dátiles, con fruta, con embutidos. Generalmente usaban intestinos de animales para usarlo, para ser rellenados. En realidad, Italia estuvo históricamente mucho más adelante de España y Francia en digamos, en la historia de la comida. ¿Por qué? Y principalmente Francia tenía malos productos. En la cocina francesa eran las carnes de los distintos animales eran malas. Y es por eso que cuando ustedes ven un poquitito las cosas, y los que en cierta manera consideramos que la mejor cocina francesa es la de Lyon, la cocina de Lyon o de las ollas es una cocina donde se ponía el animal que fuera durante horas que se cocinaba y con toda una serie de salsas que justamente eran para adaptar o ajustar un poco el horrible gusto u olor de los componentes. Algo parecido, pero no en relación a la calidad, pasaba en España, pero siempre me acuerdo, esta anécdota, estábamos con mis hijos y mi señora en Casablanca. Y entonces, no sé si se acuerdan, a Ma Bretagne fuimos. Entonces, a ver qué restaurante hay en Casablanca, y me recomendaron uno, a Ma Bretagne, que existe hasta el día de hoy. Cuando fuimos no había casi nada, estaba vacío, un lugar enorme. Entonces comimos, la verdad que estaba muy lindo. Era un lugar tipo francés y el chef era francés. Entonces, como éramos tan pocos, nadie me contó nada, el chef vino a saludarnos. Entonces, le pregunté, pero escúcheme, usted es francés, es un chef que creo que es reconocido, ¿por qué está acá en Casablanca? Porque los productos que tengo acá no los tengo en Francia. Lo cual me dio un poquito la idea de que evidentemente algo pasa ahí. Y una base importantísima de la comida son los productos, porque no hay manera de arreglar un producto malo. En cambio, un buen producto, en una manera muy simple, es una excelente comida muchas veces. Entonces ahí empieza como un nexo entre el Renacimiento, la cocina y el arte. Porque, en cierta manera, la cocina, no la comida, lo que llamaríamos la gastronomía, es decir, el proceso de los alimentos para terminar en la mesa con un plato. Y entonces ahí empiezan a mezclarse, bueno, no les voy a contar, ya lo dijo Jorge la vez pasada, las pinturas que se relacionan, etc. Esta era, según el dibujo en el libro de Notas de Cocina de Leonardo, era una familia noble del Renacimiento con mucho personal, estaban trabajando en distintas áreas, por supuesto, en un castillo, esta no es la comida del pueblo. Leonardo. Y realmente la personalidad de Leonardo, ¿por qué vino esto de Leonardo y la comida? Estábamos con Katy en octubre en Milán. Y a mí siempre me gusta ir para ahí porque la galería, porque he comprado unos cinturones que no son caros, pero la verdad que hace 10 años que los tengo, 12, y están perfectos. Entro a la galería y a la entrada de la galería, a la derecha, del lado de la Plaza de la Escala, 500 años del Renacimiento de Leonardo, etc. Una exposición de las tantas que hubo en Italia y en el mundo. Entonces digo, era tarde, ¿venimos mañana? Bueno, al otro día fuimos, entré, linda la exposición, sobre todo lo conocido, más bien dibujos, pocas obras originales o ninguna, pero digamos cosas históricas, algo con la escultura. No
hubo en toda la exposición una sola mención a Leonardo y la comida. No hubo una. Leonardo no le gustaba pintar. Leonardo era un poco lo que llamamos nosotros vago. A él le gustaba disfrutar de la vida y tenía que vivir. Pero para vivir, él no quería pintar. De hecho, dijo Jorge la otra vez, el miércoles pasado, 20 obras creo que dijo. Deben ser entre 8 y 12, porque muchas dicen que es de Leonardo y no son de él. Y él se metió en otras obras, como le voy a mostrar, por rebeldía o por presión. Y entonces Leonardo, este polímata realmente quizá el más relevante de los polímatas humanos, él tuvo una familia muy especial y la madre, que era una esclava, había sido esclava, se separa y el padrastro es un panadero. Acá dice repostero, ¿no? Yo creo que era panadero, pero no importa. Y él, por ejemplo, cuando el padre trabajaba, con el mazapán hacía figuritas. A él le gustaba mucho la escultura, no la pintura. Y entonces, aparentemente, este hombre tenía buenas intenciones y, bueno, lo dejaba Leonardo hacer las figuritas. Esta es la casa que dicen. Es decir, algunos dicen que es en Vinci, donde nació, y si no, Anciano es un pueblito cercano. Y entonces, el padre quiere que vuelva Leonardo y en cierta manera insertarlo. Y a los 10 años, Verrocchio era un taller muy importante, no solo de pintura, sino de otras actividades. Y Leonardo sigue su interés en la comida y entonces comía mucho Leonardo de chico y era más bien gordito y recibía muchas burlas por eso. Entonces, por distintas cosas, Verrocchio lo castiga y él, enojado, se va a una iglesia donde sabía que habían hecho un encargue para el taller y no sabemos cuál. Uno de este tríptico que está hoy en la Galería de Uffizi, aparentemente es de Leonardo. El Leonardo fue, se metió, lo pintó y no el pintor que, como ustedes sabían, era como talleres. El dueño o jefe pintaba algo, pero lo demás lo pintaban los compañeros, los que estudiaban. Dicen que uno de estos trípticos fue de Leonardo. Y entonces Leonardo necesitaba ganar dinero, la familia era muy humilde, y entonces había una taberna, Los Tres Caracoles, que es ahí donde Leonardo empieza a trabajar. Algunos dicen que llegó a maestro de cocina. Esa parte es un poco turbulenta, porque en algún momento los cocineros mueren envenenados, algo muy común en esa época. Digamos, como hoy la gente muere quizá por causas ignoradas en supuestos accidentes en un baño, en ese momento mandaban a alguien, envenenaba, de ahí surge la cabecera de la mesa. La cabecera de la mesa en este recinto es esta. La cabecera es el lugar donde entraban, o podría ser acá, donde entraban la gente que servía y el rey o el duque o el jerarca de ese momento podía ver si había alguno que entre acá y allá le había metido algo para envenenarlo. Esa es la cabecera, el origen de la cabecera. Y bueno, él está ahí en Los Tres Caracoles, estaba muy contento, y en eso después vamos a ver, ahí está cuando inventa la servilleta, porque se enojaba, cuando empieza a probar sus platos originales, por el cual siempre fue un desastre. No se olviden que en esa época la gente cuando servían una mesa ponían animales enteros, generalmente así, diversidad de animales enteros, solo existía algún trinchante o un tenedor de 2 puntas, y algunos tenían un cuchillo, y si no todo el mundo comía con la mano.
Y entonces Leonardo, la polenta era quizá uno de los platos básicos de la alimentación en Europa en esa época. Leonardo odiaba la polenta. Y entonces, aunque ahí le iba a mostrar una receta de Leonardo que la base es polenta. Encima, Leonardo trató de imponer lo que hoy se lo considera el inventor o promotor de la Nouvelle Cuisine. Porque Leonardo, por ejemplo, ponía un poquitito así de polenta, una hojita de perejil y un caracol. Por supuesto, cuando lo llevaba a los clientes, se lo tiraban por la cabeza, ¿no? Esperaban una bestia, esperaban, por ejemplo, un plato que eran salchichas que se hacían de más o menos de tamaño, rellenando con higos y con una serie de animales, los intestinos delgados de algún animal, ¿no? Y él le traía un platito así, bien Nouvelle Cuisine. Bueno, en este caso es rodajita de zanahorias con una anchoa en el medio. Y ahí es donde él quiebra en los 3 caracoles y tiene que volverse para sobrevivir al taller de Verrocchio. Es decir, hay varias interpretaciones de los dibujos de Leonardo. Que la máquina voladora, yo esos lo dejo. Estos son distintos dibujos de aplicación en la cocina, porque Leonardo le caía muy mal lo que era la manera torpe, primitiva y casi animal que se cocinaba en esa época. Y en este caso parecería ser una máquina de humo que era un extractor para la cocina, acá para distintos animales y con distintas velocidades, acá está el fuego, para cocinar distintos productos. Algunos en algún momento hablaban de que algunos de estos dibujos eran máquinas militares, pero al final se vio que eran dibujos de cocina. Se le ocurría cualquier cosa, ¿no? Yo recuerdo ahora uno que era el antecedente de la procesadora, y era como algo de piedra de este tamaño con una piedra redonda arriba y que ponía al lado un asno que daba vueltas. Claro, una cosa que necesitaba este espacio para poner comida y machacarla, pero nunca sirvió para nada porque nadie va a poner un asno a dar vueltas en una cocina. Era de mucha inventiva, pero poco práctico. Entonces, de pronto, cuando se incendia la taberna, y entonces él ahí pone otra taberna con Botticelli, que eran muy amigos, y se llama Las 3 ranas de Sandro y Leonardo, y bueno, fracasó también. Los próximos años Leonardo está muy deprimido y se pone a tocar el laúd y se sienta en las calles y fue muy poco productivo. La última época es que él va a Milán y de ahí recomendado va al castillo de los Sforza, pero no lo toman por ninguna de sus capacidades, como él creía, sino que lo habían recomendado para tocar el laúd. Y realmente luego lo contratan 30 años, fue maestro de banquetes y festejos, este era el castillo, y él ahí está muchos años y muy contento, y en los últimos años pinta La Última Cena. Leonardo firma el contrato con Sforza, los primeros 3 meses no tocó una pincelada. Entonces Sforza le dice, Leonardo, no pintaste nada. Él estaba siempre en la cocina, se tomaba todos los vinos, comía la mejor comida y le contesta, dicen, estoy pensando cuál va a ser el menú para el cuadro. En fin, esta me parece lo más importante y a mí siempre lo tengo muy grabado. Los sentidos de la comida, y entonces Leonardo decía que los 5 sentidos participan en la comida. Pero cuando le dicen, Leonardo, ¿cuál es el rol del oído? Eso lo conté algunas veces en la mesa. La mejor comida con una mala conversación se arruina, una comida mediana con una gran conversación se compensa. Bueno, lo voy a
en ese momento, él fue el inventor de los espaguetis. En ese momento, 5 minutos ya cierro. En ese momento, la pasta que se comía en Italia era una pasta chata y ancha, como la que se usa hoy cuando se hacen varias capas, verduras, etc. Y entonces, él diseña una máquina y corta fideos largos que en realidad venían de hace muchos años de China, pero no se comían porque los florentinos creían que era de decoración, porque nadie había explicado para qué. De cualquier manera, no lo quería comer la gente, porque no sabían cómo, no tenían tenedor. Solo algunos tenían un tenedor, y era un tenedor desde que esto es realidad de trinchar. Y Leonardo inventa el tenedor de 3 puntas. Lo inventa para que la gente tome el espagueti, lo enrolle y lo pueda comer. En ese momento lo llamaban instrumentum diaboli, algunos se lo pegaban en el oído, en el ojo. Eran muy torpes, no había realmente desde chicos una enseñanza de manejar los instrumentos. Bueno, él estuvo todos esos años, acá es cuando él inventa la servilleta. En la época de Leonardo había 3 maneras de limpiarse la boca. Con el vestido de la señora de al lado, algunos ya la conocen, con la más común, con el mantel, y cada tanto había un conejo vivo en las sillas y se limpiaban con el conejo, con la piel del conejo, el pelo del conejo. Leonardo se ponía loco porque le ensuciaban todos los manteles y entonces la famosa historia de que cortó y hizo la servilleta. En realidad, en mi interpretación, Catalina de Medici toma las enseñanzas que Leonardo había puesto en la corte ahí de Forza, y cuando ella va a Francia, es ella la que traslada el conocimiento de la alta gastronomía de esa época, tener vajilla de porcelana, tener las copas, eso lo trae, pero yo creo que parte está mezclado con lo que ella había aprendido en su casa cuando era chica, que había quedado de Leonardo. Bueno, no tenemos mucho tiempo, pero él le gustaba dar las normas. Por ejemplo, acá es que no hay que estar abajo de la mesa, no dejar sus aves sueltas en la mesa, ni tampoco serpientes ni escarabajos. Esto le da una idea que había quien dejaba serpientes y escarabajos. Hay toda una serie de normas, si tiene interés, están todas en la literatura, en Google. El protocolo de mesa, donde tienen que estar, pero esta para mí es la más interesante. Y que además sienta un precedente de cómo era la época. Esto es en el original, digamos, al que se accede, código de cómo sentar a un asesino escrito de puño y letra por Leonardo da Vinci. No, es un tema. Entonces él dice que si hay un asesinato planeado para la comida, entonces lo más decoroso es que el asesino tome asiento junto a aquel que será objeto de su arte, y que se sitúe a la izquierda o a la derecha de esta persona dependerá del método del asesino. Esto sigue con una serie muy interesante de comentarios, y en realidad se sabía quién eran los asesinos de la familia, etc. Y también dice Leonardo en una parte que el dueño de casa tiene que tener previsto un reemplazante para que no quede la silla vacía, porque cuando la persona muere, generalmente si el asesino es bueno nadie se va a dar cuenta, sacan el cuerpo y ponen un nuevo invitado. Hay varias, a mí me encanta esta, los huevos bendecidos por sacerdotes saben igual que cualquier otro huevo. Y las últimas dos, porque la referencia cuando ustedes buscan el origen del sándwich, está en el Conde de Sandwich en el 1600 y algo. Sin embargo, leyendo a Leonardo, estas dos últimas, he estado pensando en tomar un trozo de pan y colocarlo entre 2 pedazos de carne. Mas, ¿cómo llamaré este plato? He estado pensando de nuevo en el pan y la carne. Y si dispusiera la carne entre 2 trozos de pan, ¿cómo se llamaría este plato? Yo creo que el antecesor del sándwich no fue sándwich, sino Leonardo. La servilleta, que ya les conté la historia. Este era el plato, esta pasta. Esta pasta se dice que la hacía un reconocido fabricante de pastas
florentino, o no me acuerdo exactamente, y que era una pasta que era un cuadradito chato que como tortellini se rellenaba. Se puso feo el relleno, y entonces el hombre se le ocurrió con un lápiz o con un instrumento, lo hizo de esta manera, las puntas tienen que estar así, no tienen que estar cortadas, tienen que estar cortadas, y esta era la pasta favorita de Leonardo. Un par de recetas y termino. Esta es una receta muy interesante para que vean cómo eran las recetas de Leonardo, no Nouvelle Cuisine. Necesitaréis una oveja, un cerdo, una vaca, 3 limones, un poco de pimienta y aceite de oliva. Tomad los nudillos de las patas de todas estas bestias, empapadlos durante una noche en el jugo de los limones, la pimienta y el aceite de oliva, y entonces asadlos suavemente, hasta que sean de color marrón dorado oscuro, y servidlos sobre un lecho de polenta endurecida. Es este simple plato uno de los preferidos de mi señor Ludovico. Este plato, como ven acá, fue cuando Maximiliano estuvo en Italia, en esa famosa cena que fue en lo de Ludovico, se sirvió este plato. El vino. He oído decir que aquellos que no hacen uso moderado del vino se tornan fatigados, temblorosos, pálidos, hediondos, con ojos legañosos, estériles, impotentes, olvidadizos, calvos y avejentados antes de tiempo. A juzgar por el aspecto de mi amigo Gaudio, todo esto es cierto. No les conseguí una sola foto de Gaudio. La genética ya les dije, y por último, estos son un poco los libros principales. Este es el principal, Nota de cocina, está agotado, es muy difícil de conseguir, es una única edición. El elogio de la berenjena, de cocina antigua, es otro muy interesante, la historia de la comida de Fernández Armesto es buena, y de acá saco algunos, el de Balmaceda, algunos datos de la comida nuestra cuando viene el tema. Bueno, espero no haberlos aburrido y que disfruten el almuerzo. Hola. Solo 2 comentarios. Gracias al inestimable apoyo de Javier Negri. Les quiero decir que ayer se cumplieron 31 años de la muerte de Petrona C. de Gandulfo, cocinera eximia. Lo quería comentar. Todos tenemos un libro. Bueno, muchas gracias, Casap. Realmente ha sido encomiable. Las 2 últimas reuniones fueron muy buenas. Espero que tengan muy buenas tardes. Gracias, amigos, por su concurrencia. Nos vemos el miércoles que viene.